Bienvenidos a otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Y como siempre decimos al comienzo, el teatro es nuestra obsesión, es nuestro motivo de conversación. Esta vez alrededor de una obra que tiene título extenso que paso a leer: Turba, o el día que entramos en la historia. Es decir, toda una proclama sobre cómo una compañía, la compañía Manos Vacías, propone y testifica de que su quehacer teatral y artístico tiene como finalidad también ser parte de la historia, me imagino yo, eso lo vamos a conversar, no solo del teatro, sino que de nuestro país, que es también, por supuesto, un objetivo fundamental, no solamente en una compañía de teatro, sino que en todas las personas, pero especialmente en una compañía que yo percibo como una compañía de jóvenes artistas emergentes. El título de la obra es, como decía, y lo vuelvo a leer, Turba, o el día en que entramos en la historia. Diosito, por favor, no me arrebaten la esperanza. Pero no se necesita esperanza para saber que esto no me incluye. Como le decía, yo no soy nadie. Y la revolución, como usted dice, es para las personas. A eso no servía ni con la muerte. Usted podría hacer dinero cantando. Y si a mí me escuchan los puros pájaros desplumados. ¡Están llegando! La segunda patita. ¡Vámonos! ¡No quiero irme! ¡Mira! ¡Mira! ¡Escucha cómo suena! ¡Mis oídos! ¡Hermosa sinfonía disonante hacia el mismo destino! ¡Las entrañas! ¡Ah! ¿Qué vas a saber tú de entrañas, pedazo de humo? Quemaron la casa, el patio, la comida, el dinero. Me quemaron todo. Menos la dignidad. Esa está carbonizada. Bienvenidos, estamos de vuelta a Detrás de las Máscaras, aquí en Bio Bio TV, conversando sobre la obra Turba, o el día en que entramos en la historia, de la compañía Manos Vacías. Y le vamos a presentar de inmediato a dos de sus integrantes de esta producción que hemos invitado para ver qué significa eso, qué tan turbulenta es esta turba, ¿cierto? Tiene que ver con eso también. En primer lugar, con Celeste Mena, directora de la obra, sí. Y a su lado está Cristóbal Bravo, uno de los integrantes del elenco. Vamos a nombrar inmediatamente para que no se nos olvide. El elenco está integrado también por Laura Mauriciano, Fernanda Narváez, Jonathan Cuevas, diseño sonoro de Fernanda Narváez también, y producción de Josefa Schulz y Antonia Fernández. Bienvenido aquí a Bio Bio TV a conversar sobre esta obra. Muchas gracias por la invitación. Que me interesó especialmente porque hay dos alternativas. Uno, no escucha mucho, no es muy común escuchar de personas que se quieran comprometer con un objetivo histórico que puede ser a nivel personal, a nivel individual o colectivo. Uh-huh. Pero tampoco, poco lo escucha, pero también gusta mucho cuando uno escucha eso, uh-huh, de gente que se compromete, es decir, que quiere hacer algo, uh-huh, que quiere comprometerse con un destino que lo va a involucrar indudablemente, como ya sea del país, de la familia, de manera individual. Acá no tenemos a la dramaturga, que es Antonia McCarthy, que ella fue la que ideó esta obra. Pero la directora Celeste, me imagino, por supuesto, lo conversaron mucho con ella, para entender un poco esta inserción, de dónde nace este deseo de influir, de ser parte, de no ser espectador. Esas son las cosas que yo entiendo y voy elucubrando. Sí, fue una búsqueda encontrarnos con la obra, porque, el proceso parte porque en medio del estallido social a mí me regalaron un libro, que es una novela que se llama 14 de julio, que cuenta sobre la Revolución Francesa. Entonces empecé a leerlo y me llamaba la atención que cosas que yo encontraba en el libro, al salir a la calle me las encontraba también, en el medio como del estallido social en Chile.
Entonces lo que me llamaba la atención era que el comportamiento humano seguía siendo el mismo a pesar de como que estuviéramos en territorios muy distintos y en épocas muy distintas. Y en relación a eso empezamos a conversar y a debatir como con todo el equipo respecto a como las ideas que eso nos hacía o no sentido como en relación a esto. Y siempre quisimos hacer dramaturgismo, que significaba como escribir la obra mientras se iba desarrollando como el proceso en escena. Y la Anto se sumó, se incorporó al proceso como al segundo mes de ensayo. Claro, por sí, eso. Como al segundo mes de ensayo, y ahí nosotros ya teníamos como algo de material que mostrarle, y la Anto fue como recogiendo este material y ordenándolo y escribiendo la obra. Claro, tú mencionas la Revolución Francesa, que se cumplió no sé cuántos años, ¿cierto? Hace poquito. Y tienes razón, yo empecé a recordar inmediatamente episodios masivos, ¿cierto? El asalto a la Bastilla, ¿cierto? Que es un símbolo, una imagen de una mujer semidesnuda, Claro. ¿cierto? Encabezando... La libertad guiando al pueblo, el famoso cuadro. Libertad, ¿cierto? Sí. Y los tres términos que fueron pilares para la sociedad contemporánea en la primera época, libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, que determinó el cambio a nivel global, ¿cierto? Sí. ¿Qué viste ahí? ¿Qué viste en ese relato de la Revolución Francesa? Un poquito más específicamente, algo mencionaste, en relación a toda la movilización, especialmente la gran concentración del 25 El 25 de octubre. Que Sí. fue gigante. Bueno, una de las cosas que vi que me llamó la atención y que tiene que ver como con el nombre de la obra fue justamente el concepto de turba. En esta novela se narra en un momento una entrada en masa por parte del pueblo francés a una de las casas como de la burguesía francesa. Y en esta entrada en masa como de turba, rompen con todo, pero después de haber un silencio, como que entran a este lugar, se encuentran con este lugar y ven tanta belleza, ven tanta pulcritud en ese espacio, tanta riqueza, que se desorientan y dicen como ¿qué hago con esto? Y la sensación que les viene en vez de admiración es de asco. Y esa sensación de asco es la que los lleva a romper todo. Y yo sentía... mezcla de rabia, exacto. mezcla de... Sí, no, estoy describiendo en el fondo Sí, lo sí. que me describía el libro. Ya, correcto, correcto. Como lo describía el episodio del libro. Y esta sensación como de asco o de rabia de la que tú mencionas, como que yo me hacía sentido cuando me encontraba como con esta movilización social en ese momento en la calle, que tenía que ver con eso, como que ya la gente estaba tan agotada de todo lo que estaba sucediendo, que había una sensación muy grande como de que ya no quiero admirar únicamente esta riqueza que tiene un otro, sino que quiero, ni siquiera quiero esa riqueza, como quiero que no sea así, y punto. Y eso me hacía mucho sentido con esta sensación que narraba la novela. Mira, interesante. ¿Eh? A ver, Cristóbal, ¿cómo Yo, complemente de tu punto de vista como actor, como creador de un personaje? Sí, yo fui parte de las primeras personas que Celeste contactó y claro, también Celeste muy recientemente había leído la novela y tenía todo este imaginario todavía de la descripción de la Revolución Francesa. Desde ahí, digamos, como que está el enamoramiento de empezar este proyecto. Pero pensando más ya en el proceso, una vez que se conforma el grupo y empieza un poco la indagación de lo que resultó en esta obra, como decía Celeste, lo interesante es hacer los cruces entre lo que ocurrió en esa efervescencia de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, pasando también por otros procesos donde lo fundamental era eso, ¿no? La turba, digamos, la rabia de las personas, esos momentos donde se suspende, digamos, el orden establecido. Yo creo que lo más interesante que ocurrió ahí en ese trabajo era que hacemos una reflexión histórica en un punto, de mirar qué es lo que ocurrió en Chile en esos momentos más álgidos, el 25 de octubre, digamos, como el ícono, pero mirando hacia atrás también sobre en qué otros momentos de algidez, cómo se ha comportado, como dice la directora, cómo se ha comportado la población, la masa en general, sin entrar todavía en
no sé si dirá los antagonismos, pero sí como todavía sin entrar en los particulares. Creo que nos interesaba mucho eso, cuando se ven a las personas comunes reunidas. Esa era un poco la... Llama la atención esa, y junto con todo el marco ahí de rayado, de arte, corporal, había muchos grupos que iban a bailar, llegaban como grupos. Claro. Entonces, había una participación nunca vista por uno, ¿no? En realidad, o hace mucho tiempo, dependiendo de las edades. Claro. ¿No es cierto? Sí. Nunca vista. El trabajo de dirección, por lo tanto, tú tomaste en cuenta, por supuesto, esta propuesta que hace la dramaturga de observar este panorama, una ficción, por supuesto. Obvia. Una ficción, desde la ficción, y utiliza dos elementos, o sea, dos personajes ahí, dos ángeles. Sí, sí, fue muy lindo porque, como te decía, la Anto se incorpora después de un mes y empieza a mirar el material que nosotros teníamos como para ofrecerle. Y a la semana después de eso, la Anto llega con una propuesta y llega con estos personajes de Los Ángeles. Y claro, nosotros los leímos al principio y pensábamos como un poco como en esta lógica de Cosmo y Wanda. ¿De qué? Cosmo y Wanda, que son dos personajes de monitos animados, que claro, porque estaba como por un lado esta mujer que trata de ser racional y por otro lado este hombre que como que está como lleno de azúcar. Y eran, claro, dos ángeles que vienen en esta visita como a Chile, porque en el fondo lo que tratamos de mostrar desde ese lugar es esta idea de que en el fondo siempre alguien pierde y siempre pierden los que están en medio de esto. Entonces, ¿cómo tratamos de buscar la forma de encontrar que las cosas sean distintas? Porque las reglas, si siguen siendo iguales, es muy distinto que las condiciones cambien. Y eso es lo que un poco plantean estos personajes, este Ángel y Ángela, que son dos ángeles que vienen a visitar la Tierra en medio del estallido social. Ellos se sienten como confusos también. Exacto, se pierden. Tratando de entender. Se pierden porque en el fondo es como... toda revuelta, todo movimiento social es desorientador. Uno no sabe bien en qué está. Y no se le puede exigir otra cosa. Claro, no se le y puede justamente exigir. porque de eso se trata. Claro. Se trata como, no sé, yo me acuerdo que mis papás a mí me decían cuando chica, piérdete, que es la única forma de encontrarte. Y siento que esa es una forma muy bonita que tienen las sociedades de comportarse en estos momentos, como de desorientarse a sí mismas para poder encontrar algo en lo que estemos en común. Claro. Sí, también como momentos donde todo parece ser muy posible de hacer. O sea, si recordamos un poco el 18 de octubre, esa semana sobre todo, estaba esa sensación de ahora es posible, todo es posible. proponer, instaurar, levantar, digamos, como posibilidades de mundo. Que claro, un poco lo que también ahora radicó en la propuesta de nueva Constitución, claro, digamos, visto ya en un plazo más, en un periodo más largo. Claro. Pero esa sensación de que todo es posible de construir, nos parece que era propio también de esos momentos de revuelta. A mí, lo digo también como actor de la obra, lo interesante es que hacemos este viaje de pasar por el común de las personas, aludir a la masa, pero también cuando entramos en el personaje de Ángel, también ahí la idea que tiene Antonia, la dramaturga, es como de poner también personajes que sean capaces de estar mirando desde afuera lo que ocurre. Claro. Y que aún así estos dos ángeles se debaten también sobre lo que está pasando, que también es un poco la estrategia que empleamos ahí. Y alejarse de una posición de mirar de manera con criterio idealista, es decir, como ver solamente los aspectos positivos. Claro, porque el título tiene engloba esa contradicción, que me parece a mí válida, absolutamente válida, en el sentido que turba, que la palabra turba es fea, es decir, ¿cierto? Cuando dice una turba saltó la joyería no sé cuánto, una turba se robó en el supermercado no sé cuánto, eran 30 gallos con cabros chicos, viejas, jóvenes y mayores, ¿cierto? Una turba. Sí. Pero el título dice... ¿O cómo es el título? O el día en que entramos en la historia. O sea, es absolutamente distinto. O sea, la historia tiene está instalada en un espacio, en un nivel... Es
Es que justamente una de las cosas que nos planteamos como al principio del proceso era la idea como de posicionarnos en medio de la masa, como de tratar de ponernos ahí, como en medio de la marcha, en medio de la concentración y ver qué sucedía en el entorno. Entonces, claro, desde ese lugar uno es parte de la turba. Cuando tú estás ahí en medio de la marcha, no sé, por ejemplo, tú hablabas de la del 25 de octubre, que es como la emblemática. Claro, si tú estabas ahí en medio de ese lugar, tú eras parte de ese lugar, aunque estuvieras pensando distinto en algunos detalles al que estaba al lado tuyo, eras parte de la misma masa que esa persona que estaba ahí. Y por tanto eras parte de la misma turba que esa persona que estaba ahí. Y si esa persona decidía entrar a un café a saquearlo, tú también eras parte de eso, porque estabas ahí en medio de eso. Claro. Y de alguna forma inevitablemente, lo legitimaba, por decirlo, entre comillas. Claro, entre comillas, forma, pero claro, porque también es, no sé, como bueno, hay un dicho que dice como, para hacer cake hay que romper huevos. Claro, para hacer, claro. Entonces, como que claro, en el fondo también tiene que ver con eso. Tiene que ver con que cuando los paradigmas de la sociedad están establecidos en ciertos límites, cuando uno quiere correr el cerco de esos límites, la única forma de correrlos es rompiendo una barrera, sea por algún lado, pero hay que romperla, porque si no pasa nada y seguimos en el mismo lugar. Como saltar los torniquetes. Exacto. Claro. Vamos a seguir en una segunda parte de nuestra conversación sobre la puesta en escena, pero vamos a volver ahora porque hay una pausa obligada. Ya, en muchas Bio gracias. TV. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Volvemos a Detrás de las Máscaras en Bio Bio TV. Estamos conversando ya hace unos cuantos minutos con dos integrantes de la compañía Manos Vacías. Podrían haber estado más repletas, pero repletas, mejor dicho, de vocación, ¿cierto? Sí. Artística y de perspectiva y de sentido, que es lo más importante en la creación teatral. Con Celeste Mena y Cristóbal Bravo, la obra Turba o Cuando nos metimos en la historia, o el día que entramos en la historia. El día que entramos en la historia. El día un título que entabla un diálogo con elementos de contradicción, indudablemente, en una especie de indefinición con un sentido, que algunos dirían sentido histórico, ¿cierto? Sí. Que es interesante ver en grupos jóvenes que están construyendo su propia carrera artística. Decíamos entonces que esta relación de contradicción que implica la turba con la historia, la participación, que no engloba, por supuesto, un menoscabo, no se dice en sentido peyorativo, sino que como un perfil de un grupo de personas constituido en un momento dado en masa. Sí. Que se dio en la independencia de Chile, que se dio en la independencia de Estados Unidos, que se dio en la independencia de China, en la Revolución Rusa, sí, etcétera. Que se dan momentos de desorientación, para dónde va la micro, como se diría ahora, ¿cierto? Sí. Hasta que se va enrilando de acuerdo a las mayorías que se está hablando. Sí. Bueno, ¿cómo llevan a escena eso? ¿Cuáles son los recursos que están utilizando? Sin contar los detalles, porque la gente tiene que ir a ver, por supuesto, la obra. ¿Cómo van definiendo esa actividad que van a realizar?
Bueno, la historia cuenta desde... La idea es que es una historia por episodio, porque no es propiamente tal una historia como aristotélica, como se plantea. Lineal. Claro. Está pensada por cuadros la obra. Entonces, en un inicio lo que tratamos de hacer es como situar en el contexto previo al estallido social. Fuimos buscando como demandas que la gente tenía en ese entonces en la movilización social y tratamos de identificar algunas que nos hicieran como más sentido o que nos pareciera necesarias como poner, porque obviamente uno nunca puede abordarlo todo. Claro. Y claro, el inicio de la obra es como una contextualización de en qué estaba Chile en ese momento, antes de. Y luego de eso vienen estos personajes de los que hablábamos delante, que son estos ángeles que vienen a visitar la tierra enviados por Dios con la misión de recoger los cuerpos que quedan luego de una movilización social de estas características o de estas magnitudes. Claro, las personas que están como llamados a eso, hacer un trabajo de ir a buscar las almas o los cuerpos de la gente que va cayendo, digamos, en estos momentos más de revuelta. Exacto. Y luego de eso, la idea es que ellos van en un debate en cuáles son los cuerpos que hay que llevarse y cuáles no. Y por qué razón algunos sí y otros no. Y ahí entre medio pasamos como un poco este debate que tienen entre ellos a una clase como de historia que le hace uno de los personajes al otro personaje, como diciéndole, esto no es primera vez que pasa, esto pasa en la humanidad se comporta de esta manera y hay que hacer algo al respecto, como no podemos desentendernos de que la humanidad tiene una forma de comportarse y que es la propia humanidad la que tiene que entender y la que tiene que aprender de tropezar 1000 veces con la misma piedra. La obra se está dando en el Teatro del Puente, sí. O sea, a metro ahí del centro neurálgico de estas movilizaciones, la Plaza de la Dignidad. Hay un elemento ahí interesante ahí, o sea, no solamente hay una visión idealista, ¿cierto? De hecho, tú estás recordando de que estos ángeles van a tener que involucrarse en la discusión a quién me llevo al cielo, ¿cierto? Claro. Y a quiénes condeno o no me llevo. Pero al mismo tiempo, pero eso también es una metáfora, uno puede entenderla como una forma de observar el tema de las convicciones. Las convicciones no están escritas, como se dice también, en piedra. Incluso en las personas van cambiando y van cayendo. ¿Cómo enfrentan ese hecho de decir la debilidad de la en la fidelidad en las convicciones? O sea, yo creo que pasa también porque, sin tratar de revelar mucho para que el público también se tiente a ir. ¿Sí? Sin spoiler. Claro. Lo que tú estás planteando, Leo, tiene que ver con que no es posible hallar una objetividad o una neutralidad, digamos, ante la situación. Creo que un poco el conflicto de Los Ángeles va por ese lado. Es decir, como tienen esta misión de llevarse a ciertas personas y otras no, le hace también pensar a quiénes se llevan, a quiénes corresponde como salvar y a qué digamos, qué cuerpos dejar como en el limbo, por decirlo de alguna forma. Creo que ese debate es el que insta como a pensar que no hay que ponerle punto de vista a la cosa. Y esos ángeles, a pesar de estar ajenos a una situación, a pesar de no ser humanos, tienen que tomar decisión al respecto porque lo que están presenciando sí o sí debe leerse de alguna forma. Sí, es el debate que tienen Los Ángeles en Escena es el debate que nosotros tuvimos en la investigación de hacer la obra. Como que también esa fue un poco la función que vinieron a cumplir estos personajes, porque estábamos estudiando y era como, no sé, una cantidad de material teórico que en un momento era como, no podemos hacer esto es una tesis. Claro. Como la gente se va a aburrir muchísimo. Claro. Entonces, perdona, pero también veo que la gente también es parte y conoce también el tema del cual estamos hablando, no es ninguna revelación. Sí. Todos conocimos lo que pasó el 18 de octubre, todo el mundo tiene una posición respecto a eso también. Claro, es como, eso, de hecho, desde ahí parte el proceso de investigación, como que era esta idea como de, todos tenemos una historia de dónde estábamos el día del terremoto,
Así como todos tenemos Claro. una historia de dónde estábamos el 18 de octubre. Todos sabemos dónde estábamos ese día y qué estaba pasando en nuestras vidas ese día. Participando o no. Claro, da lo mismo, Cualquiera, pero todos claro. sabemos, todos nos cruzamos con algo. O sea, En yo, por Santiago, ejemplo, fuera de estaba Santiago. exactamente en esta calle, aquí al frente, retirando unas entradas De la radio. al frente, ¿Ya? y salí de ese lugar porque no alcancé a llegar a retirar esas entradas que tenía que retirar. Y me encontré con, aquí en Providencia, una turba de gente bajando. Y era mucha gente que hablaba entre sí. Y yo me acuerdo que eso fue una de las cosas que me llamó más la atención. Que la gente iba bajando, Porque no había conversando, porque no había Claro, locomoción. Pero yo escuchaba que las conversaciones de todas las personas eran similares. Era como, oye, pero es que no me está alcanzando la plata este mes. Sí, a mí tampoco. Oye, pero es que, ¿cómo es posible que nos hagan esto si tenemos que llegar a la casa, tengo que llegar a buscar a mi hijo? Sí, yo también. Como que esa conversación, esa caminata que significó el que cerraran el metro fue lo que activó finalmente muchas de las cosas. Y todos tenemos algo que contar de ese día. Todos nos pasó algo ese día. Todos nos cruzamos con algo. Y eso era lo interesante de rescatar ese día y de tratar de contarlo de alguna manera. Claro. Algo parecido te pasó a ti. ¿Dónde estabas tú en ese momento, Cristóbal? Yo estaba saliendo de mi casa a una junta con una persona, me acuerdo que era viernes, de hecho, era viernes. Sí, era y viernes. yo como, sin entrar tanto en detalles, pero a eso de la hora de almuerzo yo estaba a punto de salir y me voy enterando que empiezan a cerrar las estaciones del metro. Ya veníamos con una semana que en ese momento se estaban cerrando estaciones para evitar las evasiones, digamos. Claro. Y claro, pues haberme enterado ya por amigos que estaban, no sé, en Estación Central, en Metro Baquedano, que estaban pasando cuestiones. Yo en ese día, por cuestiones de la vida, no tomé locomoción, nomás me caminé. Pero claro, me estaba enterando de una forma mucho más externa, puedo decir, que estaban pasando cosas en el centro de Santiago, en Plaza Dignidad, Plaza Italia. Bueno, Cristóbal, Celeste, Turba o el día en que entramos en la historia, que les vaya súper bien, está en el Teatro del Puente. Esta es la última semana. La última semana, por lo tanto, no hay que hacer otra cosa más que ir. Miércoles, a partir del Hoy día. este fin de semana, claro. Que les vaya súper bien, gracias por nuestra conversación. Sigan pensando en eso de meterse en la historia. Es la única forma de ejercer realmente la libertad. Lo otro es Chimuchila. mirar las vitrinas. Claro. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por la invitación. Y con ustedes nos encontramos en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV. Vaya al teatro y vaya a ver Turba. Solo con Turba, una Turba. Vaya, entre nomás al Teatro del Puente.